Vamos a la palabra, mis hermanos. Estamos hablando acerca de unos puntos importantes sobre la guerra espiritual, y debemos nosotros considerar que nuestra participación debe ser profundamente activa para que tal situación y circunstancia sea efectiva y podamos ver nosotros el resultado manifestado de parte de Dios para nuestro ser. Vamos a leer la palabra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 10, versículos muy conocidos, pero que tienen una gran verdad en relación a la temática que estamos hablando. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Y leemos la palabra para la honra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Tomen asiento. Ya son 2 semanas que venimos hablando acerca de algunos principios elementales que son importantes para el buen enfrentamiento de la batalla espiritual. Y hemos mencionado primariamente que la batalla espiritual, aunque para muchos no se considere tan importante o sea algo imperceptible, porque la batalla para muchos es imperceptible, o sea, no se percibe, pero esa batalla espiritual nos afecta a todos, cristianos y no cristianos. Gloria al Señor. Quiero dar la bienvenida a la hermana Marta, que ya está con nosotros de regreso. Nos gozamos en verla, hermana Marta. Ha sido una bendición para usted estar por ahí, ¿verdad? Pero ya para nosotros tenerle acá es mucho mejor todavía. Gloria al nombre del Señor. Y hablamos acerca del efecto que esa batalla produce primero contra nosotros, porque nos afecta a aquellos que hemos conocido al Señor, porque el enemigo nos tiene en la mira. El objetivo es debilitarnos, es hacernos decaer, es que retrocedamos. Pero aquellos que no conocen a Cristo quizás no se dan cuenta, pero también son parte de la influencia del enemigo, trabajando con ellos, manteniéndolos indiferentes, frívolos, sin deseo de buscar la presencia del Señor. Y aunque se les hable de la palabra, hay un velo que los hace mantenerse cegados, como usted ya lo sabe, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, que es la gloria de Dios. Y ese es el trabajo, hermano, y la batalla espiritual está ahí, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que hay una lucha espiritual, que hay una batalla espiritual. Nosotros mucho más, aquellos que hemos conocido al Señor, debemos de tener conciencia de eso y no caminar así sin poner preocupación, dedicación o esmero en lo que a la vida espiritual respecta, sino más bien por el contrario, nosotros tenemos que estar expectantes, alertas, vigilantes, para que el enemigo no vaya a ganar ventaja. La semana pasada hablamos del primer punto importante y mencionamos que para nosotros debe ser sumamente importante entender que la batalla empieza en nuestra mente. Ahí es donde empieza la batalla. Ahí es donde el enemigo empieza a bombardear a nuestra mente con pensamientos, con ideas, con cosas que vienen a nuestra vida, y que si nosotros las abrigamos, y que si nosotros las tomamos, y que si nosotros las retenemos, nos van a afectar. Pero ahí es donde entonces tenemos que comprender, ¿verdad?, como el versículo 5 del que hemos leído esta noche dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivar esos pensamientos, encarcelar esos pensamientos,
encapsular esos pensamientos para desecharlos de nosotros, hermano, para que no nos hagan un efecto dañino, nocivo, negativo, y luego por estar abrigando esos pensamientos nuestra vida espiritual empiece a decaer, nuestra vida espiritual empiece a aflojarse, nuestra vida espiritual empiece a trastabillar. Pensamientos que traen desánimo, pensamientos que provocan baja autoestima, pensamientos que provocan ira, enojo, pensamientos que provocan lujuria, celos y contiendas. Todo tipo de pensamientos usted y yo tenemos que estarlos colando, hermano, porque eso es parte de la batalla. De pronto van a ser pensamientos que para usted serán insignificantes. Esto no es gran cosa, solo son pensamientos, pero es la manera en cómo el enemigo empieza a trabajar. A ver de qué estamos hechos nosotros, a ver si estamos alertas, a ver si estamos vigilantes, a ver si entendemos claramente que la batalla consiste en que el enemigo intentará aflojar nuestra fe, fragilizar nuestra entrega al Señor. El enemigo empezará a bombardear. Y si nosotros empezamos a abrigar esos pensamientos, lógicamente el efecto vendrá el efecto. Cuando nosotros no estamos alertas, entonces con sus bombardeos el enemigo provocará que nosotros descuidemos nuestra vida espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo nos recomienda que nosotros pensemos en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene buen nombre, si tiene virtud, si algo es digno de alabanza, que pensemos en eso, que esos deben de ser nuestros pensamientos. Usted tiene que considerar eso. Cuando lleguen pensamientos a su mente que usted muy bien sabe son carnales, son mundanos, no honran y exaltan el nombre del Señor, no va a empezar a estar repasándolos y repasándolos, sino inmediatamente usted dirá: no, aquí no hay lugar, aquí no hay lugar. Porque en la medida que usted deja que esos pensamientos se vayan reteniendo dentro de su corazón, en esa medida empezarán a hacer un efecto dañino en su experiencia espiritual. El apóstol Pablo nos recuerda en el capítulo número 5 de la carta a los Gálatas, en los versículos 16 y 17, lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra y el del espíritu es contra, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y esa es la lucha, hermano. Hay una batalla dentro de usted. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son las ideas que tiene? ¿Cuáles son los pensamientos que está abrigando? Y debe considerar que eso se viene a constituir en parte de la guerra espiritual que usted está librando. Por eso no podemos permitir que cualquier pensamiento aterrice en nosotros. Ciérrele el aeropuerto de su mente a cualquier pensamiento que no sea espiritual. Ciérrele para que no pueda hallar una cabida y dañar a su vida espiritual. Ahora, en segundo lugar, una vez que nosotros entendemos que la batalla empieza en la mente, también tenemos que comprender, y este es un elemento muy importante porque es lo que nos ayuda a poder enfrentar la guerra, es que nosotros hemos sido equipados con armas espirituales. Y hemos estado hablando estos martes anteriores, antes de pensar en ello, hemos estado hablando acerca de las armas del Espíritu. Qué importante es que nosotros tomemos las armas del Espíritu. Y aunque no parezca, y aunque todo parezca tranquilo, nosotros tenemos que considerar, hermanos, que estamos en una constante batalla. De pronto, cuando nosotros oímos de la persecución en otros países, de la oposición a gente que quiere predicar al aire libre, del llamado de atención para aquellos que cargan una Biblia, de aquellos que se reúnen y que los meten presos, que sus familiares los desheredan, que los menosprecian en su comunidad, dice: ay, pobrecitos, qué ataque los que tienen. Pero lo que usted y yo no nos damos cuenta es que aquí en esta tranquilidad el enemigo está trabajando. El enemigo está trabajando. Mire, hay un pensamiento mundano por ahí que dice así: Señor,
líbrame de las aguas mansas, porque de las aguas revueltas me cuido yo. Esa batalla que usted y yo estamos librando, hermano, pareciera como que no hay lucha. Pero el enemigo espiritual que nosotros tenemos sigue tramando, sigue actuando, sigue presionando, sigue manipulando, sigue orquestando. Y mire qué grave error lo que una gran cantidad de hermanos cometen. Cuando está el problema en el hogar, cuando está con problemas con el cónyuge, con uno de los hijos, con un papá, con un familiar, y guerreando y metido en oración y orando y clamando y ayunando y retirándose, haciendo vigilias. Señor, obra, y atamos al diablo y peleando. Pero se solucionó la cosa, dejan de orar, ya no se congregan, ya no vigilan, ya no oran, ya no ayunan, porque ya todo está bien. Y no sabe que ahí es donde el enemigo empieza a trabajar. Ahí es donde el enemigo empieza a armar su proyecto. Y aquí es donde entonces nosotros tenemos que ser sabios, entendidos en la palabra. Por el hecho de que no nos anden persiguiendo porque estamos acá reunidos. Por el hecho de que nadie le diga nada porque ande con una Biblia y las 1000 que quiera andar. Por el hecho de que usted puede pararse en una esquina a predicar y nadie le dice nada. De repente pueden hacer fruncir el ceño molestos porque usted está predicando, pero no le van a decir nada. Puede pararse en los buses, en las terminales, donde quiera a predicar y nadie lo va a denunciar porque está predicando. Entonces nosotros decimos, todo está bien. Cuidado, hermano. Porque tenemos un enemigo que ha levantado una batalla. Y aunque para usted no pareciera, ahí está la lucha. Ahí está la lucha, hermano. Por eso es que nosotros no podemos bajar la guardia. Por eso nosotros no podemos descuidarnos. Porque la batalla está ahí. La lucha es una realidad que no se puede ignorar. Mire, ha sido pero tanto el descuido que el enemigo ha trabajado. Aquí donde hay tantas libertades, aquí donde hay tantas oportunidades, el enemigo ha armado su trabajo, metiendo pecado oculto, hombres y mujeres por décadas y décadas ministrando en los púlpitos, pero en lo oculto cometiendo pecado y nunca quieren detenerse ni nunca quieren cambiar. Esa es la obra del enemigo, hermano. Esa es la trampa de las tinieblas. Y nosotros tenemos que estar vigilantes ante eso, hermano. Nosotros tenemos que estar alertas ante eso. Descuidamos un momentito nuestra búsqueda con el Señor, la carne se engrandece. Los deseos de la carne se engrandecen. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que darnos cuenta. El enemigo de repente no lo va a perseguir, no lo va a meter a la cárcel. De hecho, hermanos, la persecución, desde el mismo momento en que el enemigo intentó usarla para detener a la iglesia, lo que siempre ha provocado es avivamiento. La persecución siempre ha provocado que hombres y mujeres estén dispuestos a dar su vida por Cristo. Pero cuando está toda la tranquilidad, cara vemos, hermano. Corazones no sabemos. No sabemos si en un momento como este viene un ataque repentino de persecución en contra de a los que aquí estamos. ¿Cuántos vamos a quedar? ¿Cuántos vamos a quedar? ¿O cuántos van a decir, yo solo estaba bromeando, yo estaba jugando al evangelio? ¿Cuántos? Aquí es donde entonces nosotros tenemos que darnos cuenta. Como cristianos debemos de luchar de forma activa. Le pregunto, ¿está luchando de forma activa, hermano? ¿Está consciente que usted está guerreando una batalla? Tiene que luchar de forma activa. No, hermano, aquí todo está bien, hermano. Aquí no hay ningún problema. Mire qué libertad es la que tenemos para predicar.
Mire qué libertad tenemos, cantamos y a veces nos dan las 2 de la mañana gritando y gritando y la gente no dice nada. Mire qué bonito. Mire qué bien que estamos nosotros, hermano, que vamos a visitar a la gente y vamos a las calles y nadie nos dice nada. Pero usted no sabe las trampas que el enemigo está creando ahí, los problemas que le está creando. El objetivo, debilitar su fe. La persecución fortalece la fe más bien. Los momentos duros, los momentos álgidos, lo que hacen es que nosotros nos agarremos más del Señor. Pero cuando todo está tranquilo, pareciera que no hay problemas, entonces muchos tienden a volverse frescos, cómodos, superficiales. No se descuide. Dios quiere que nosotros luchemos activamente. Recordemos, hermanos, como dice el apóstol Pablo acá, porque él nos recalca que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el versículo número 4. Y si las armas de nuestra milicia no son carnales, entonces por el contrario dice, son espirituales. Y si las armas que nosotros tenemos son espirituales, entonces la lucha es espiritual. Es espiritual. Y ahí es donde debe haber conciencia en nosotros. Estamos luchando espiritualmente. Tenemos un enemigo que sabe armar engaño, mentira, falsedad. Es el maestro del engaño. Es el maestro de la mentira, hermano. Y usted y yo tenemos entonces que mantener la actitud correcta, porque tenemos una lucha, una batalla. Las armas están puestas para que las usemos de manera correcta. Solo por decir, la espada del Espíritu, que es la palabra. Muchos tienen la espada del Espíritu, la palabra. Varias Biblias, colecciones tienen en casa, pero nunca las leen. Peor para que la memorice. Mucho peor para que pase meditando en ella. Peor para que la practique. Muchos hasta tienen la Biblia como fetiche. Abierten el Salmo 91 en la cabecera de la cama para que me proteja. No le va a proteger. No va a pasar nada, hermano. Porque la palabra es acá en el corazón que produce fruto. La palabra en el corazón es que trae efecto. Ay, hermano, mire que escuché unos ruidos. Ponga el Salmo 23 abierto en la hora en la noche. Nada va a pasar, hermano. Más ruido van a ver. Porque la palabra no es fetiche. La palabra es para vivirla. Y esa es una de las armas. De las armas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos ser guiados por Él. Como nos recomienda el apóstol Pablo acá en los versículos que hemos leído. Que aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no vivimos, no transitamos en la carne. Y ahí es donde nosotros tenemos que valorar el sentido, hasta dónde yo le suelto el freno a esta carne para que haga lo que quiera, hasta dónde yo le doy lugar. El apóstol Pablo dice que no militamos según la carne, pero hasta dónde la carne nos domina, hermano, hasta dónde la carne nos controla. Podemos decir, yo no milito según la carne, hermano, pero hace tantas cosas que a la carne le gusta, y ahí estamos perdiendo el tiempo nosotros, hermano. Porque tenemos que tener una actitud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los deseos de la carne? Someterlos, sujetarlos a la voluntad del Señor, para que, entendiendo, hermanos, que en nuestras manos hay armas que no son carnales, y dice la segunda parte del versículo 4, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El enemigo podrá levantar fortalezas en contra de cada uno de nosotros, pero las armas que el Señor ha puesto en nuestras manos son mucho más poderosas para derribar, para destruir.
son mucho más poderosas que esos aviones que acaba de usar Estados Unidos para ir a destruir las plantas nucleares en Irán. Unos aviones que parecen halcones, así. Vuelan a una velocidad bárbara, hermano. Y fueron hechos según la forma del cuerpo del halcón, así la misma forma. Y por eso tan veloces. Pero ni eso se compara a las armas que usted y yo tenemos, hermano. Porque eso pueden destruir armas nucleares y matar gente. Pero lo que usted y yo tenemos destruye fortalezas del enemigo. Hace caer obras de las tinieblas. Todas las trampas, todos los engaños que el enemigo pueda levantar en contra de su vida, usted agarra las armas, empieza a clamar y toda obra del enemigo se deshace y el enemigo es confundido. Pero tenemos que aprender a usar las armas, hermano. Están ahí para que nosotros nos aprovechemos de ella. Por su lado, el mundo va a intentar dañar su testimonio, va a intentar afectar su reputación, la buena opinión que usted pueda tener o el prestigio que usted pueda tener. Si le da lugar a la carne, va a pasar eso, ¿no? Porque como ya les he dicho en otras ocasiones, nadie le puede botar el testimonio a usted, sino a usted mismo. A usted le pueden levantar calumnias, pueden decir de usted engaños, mentiras, falsedades. Pero en su momento, como dice el salmista en el Salmo 37, Jehová hará resplandecer su justicia. Llegará el momento. Así que usted no tiene que desesperarse. Pero si usted comete los actos, usted solo se está destruyendo. Nadie puede detenerle, nadie puede destruirle si usted mismo está viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Por un lado el mundo, por otro lado el enemigo, esforzándose en debilitarle física y espiritualmente para que usted dude del poder de Dios, para que usted flaquee. Y ahí es donde está, hermanos, el engaño del enemigo. Hacerle ver, no poder, no. Entonces dígale usted, si es cierto, no puedo, soy incapaz, no tengo capacidad, soy débil. Pero el Dios en el cual yo he creído y en el cual he puesto mi esperanza es todopoderoso, omnipotente. Para Él no hay nada imposible y me ha dado de sus armas para que yo venza. Así que yo tengo que mantener mi actitud dependiendo plenamente de Dios y de lo que Él sabe hacer. Pero si usted deja que su carácter, que sus pensamientos, que sus ideas lo manipulen y lo arrastren, lógicamente ya sabe lo que va a pasar. El enemigo se aprovechará del menor descuido que usted tenga, de la pequeña actitud de desgano que usted tenga, para poder afectarle de tal forma que hasta se pueda volver incrédulo y falta de fe. Pero aquí es donde entonces nosotros tenemos que emplear toda la armadura que Dios nos ha dado. Que la armadura que el Señor nos ha dado es efectiva, hermano. Si por ejemplo el apóstol Pablo dice, oren sin cesar, estaba hablando de orar en todo tiempo, de estar siempre orando, siempre donde vaya, siempre donde esté, orar. Aún aquel momento duro, difícil que le pueda llegar a su vida, sabrá enfrentarlo con tanta tranquilidad porque está metido en ese arte de la guerra espiritual, porque está usando las armas del Espíritu. Una aflicción, un problema, un imprevisto, algo que le ocurrió, un accidente que le pudo haber ocurrido en una carretera, la tomó con tanta calma, porque ahí está usando las armas del Espíritu. Y eso es tan esencial y tan importante para cada uno de nosotros. Aunque parezca loco, parezca loca usted, hermano, la vida espiritual usted debe llevarla de esa manera, ubicarla en todas las áreas de su vida, en todos los aspectos de su vida. No está supeditado a un templo, es parte de la vida cotidiana, donde usted vaya y donde usted esté. Las armas no es para, allá las deje colgadas en el templo, cuando llegue al templo las voy a bajar. No, hermano, es para que las ande en todo tiempo usted, hermano. Las armas debe usarlas en todo momento y en todo lugar. Y Dios quiere que nosotros empleemos la armadura, que es efectiva para protegernos de todos los ataques del enemigo.
¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros utilicemos su sabiduría, esa sabiduría que Él nos da, y podamos vivir de manera victoriosa. Dice la palabra en Efesios capítulo número 6, versículos 13 al 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Piense bien. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana. Hablad verdad entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Nosotros debemos de evitar ser hallados sumergidos en el engaño, en la mentira. Siempre que hablamos nuestros labios, hablemos verdad. Y eso es la ceñidura, hermano, que fortalece la justicia que está en nosotros. Si usted dice tener justicia, amarre esa justicia siendo verdadero, viviendo en la verdad, andando en la verdad. Luego, hermanos, que usted tiene ya bien ceñido su cuerpo, tome entonces el evangelio y póngase en los pies. Donde camine, las huellas del evangelio tienen que mirarse. Donde ande, las huellas del evangelio tienen que quedar, hermano. ¿Qué huellas estamos dejando nosotros? ¿Qué se mira donde nosotros caminamos? El evangelio tiene que verse en cada uno de nosotros. Y dice que sobre todo el escudo, que es la fe, hermano, que nos defiende, que nos impide caer ante los dardos de fuego del maligno, los ataques del maligno. La fe es esencial e importante en cada uno de nosotros, porque a través de ella apagamos todo dardo, todo ataque que viene a nuestra mente de parte del enemigo. También hay que tomar el yelmo de la salvación. Acá, hermano, el yelmo es el que cubre la cabeza. Y cuando habla de la salvación, habla de la certeza, de la seguridad que usted tiene de ser salvo. No permita que la duda, la incertidumbre lleguen a su mente. Te recuerde lo que Dios ha dicho a través de la palabra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo me hizo libre, yo soy libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo soy libre. No permita que el enemigo trate de meterle nuevamente en pensamientos de esclavitud, en ideas de estar preso, ser reo de las tinieblas. Fuimos llamados a libertad cada uno de nosotros. Y por último dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el único elemento de ataque, hermano, que existe en la armadura. Todo lo demás es defensa. El yelmo para defender acá los pensamientos, los zapatos para caminar bien como buenos cristianos, la verdad para amarrar bien a la justicia, la fe para defendernos de los dardos, todo es defensa. Y como usted puede verse, no dice que hay que ponerse una capa en la espalda, porque se supone que los soldados pelean de frente y no dan la espalda. El cristiano no da la espalda, no huye. Y como nos dice el escritor de la carta a los hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso tenemos que mostrarlo, hermano. Pasan los meses, pasan los años, donde sea que ande, donde sea que esté, usted debe mostrar de qué está hecho, que ha entendido claramente que está librando una batalla y la va a librar con victoria, porque el Señor nos ha llamado a tener triunfo. Para que terminemos esta noche, quiero leer solamente un versículo, dos o tres versículos son. Romanos 12. Romanos 12, del versículo 11 al 14. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Mira, a veces tiene las armas ahí a disposición, la pereza los abate. Ay, no quiero orar.
Ay, no quiero leer la palabra. Ay, es que eso es estar vigilando. Ay, hermano, es que estoy cansado. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y sigue el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si nosotros aprendiéramos a tomar el consejo y peleáramos la batalla de esta forma positiva, el enemigo no ganaría ventaja. Pero qué lamentable cuando de pronto se encuentra alguien por ahí que a tiempo no lo mire y hermano, ¿cómo está? Pues ahí dice, más o menos, no, ni más ni menos, es consagrado, hermano, es dedicado al Señor. Y dice el versículo 13 y 14, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En la guerra espiritual hasta eso es tan esencial, hermano. Que lo vituperaron, perdone. Que le hicieron un daño, bendiga. Pero a veces nosotros la forma de bendecir es, Señor, te lo entrego, Señor. Haz justicia, Señor. Pon tu mano de poder, Señor. No, hermano, eso no es bendecir, hermano. Es declarar juicio. Y nosotros no estamos para declarar juicio, porque aún en eso, la batalla espiritual, tenemos que aprender a librarla con precisión, hermano. Porque el enemigo intentará motivarle, provocarle para descuidar su estado de conducta. Pero ahí es donde entonces nosotros tenemos que decir, ya sé por dónde venís, ya sé lo que quieres hacer, ya sé para dónde me llevas, ya conozco tus mentiras. Cuando nosotros ya estamos de esa manera advertidos, si el enemigo logra conseguir su objetivo es por puro descuido de nosotros.